El brusco traqueteo de las ruedas de una maleta sobre el suelo de mármol me sacó de mi estupor. Apresuradamente, incliné aún más la cabeza, pasando con fuerza un paño por el brillante suelo, intentando borrar la última mancha opaca. «Ana, ¿qué haces ahí remoloneando? Pareces una mosca muerta». La voz estridente de Isabel de la Torre, mi suegra, llegó desde el salón. No me atreví a levantar la cabeza. Solo balbuceé algo en respuesta. La espalda, bajo mi blusa barata, estaba empapada en un sudor que se mezclaba con el olor del cáustico producto de limpieza que ella compraba deliberadamente para mí. Toda esta enorme mansión en La Moraleja, una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid, olía a un caro perfume francés, y solo donde estaba yo, persistía el asfixiante hedor a química doméstica. «Muévete más rápido. ¿Has planchado mi ropa y la de Víctor? ¿Has cargado las maletas en el maletero?» «Sí, está todo planchado. Las maletas ya están junto a la entrada», respondí con voz temblorosa. No temblaba de miedo, sino de agotamiento. Llevaba 2 noches sin dormir, preparándolo todo para la gira europea de 3 semanas de la familia de mi marido. Yo, Ana García, licenciada con matrícula de honor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, no me diferenciaba en nada de una sirvienta gratuita en la casa donde, por derecho, debería haber sido la señora. Hace 3 años, yo era el orgullo de toda mi familia en Cáceres, con el ansiado diploma de una universidad de prestigio en mis manos. 1 año después, conocí a Víctor, el único hijo del presidente del Consejo de Administración del Grupo Romero. Era guapo, elegante, y me cortejaba, cubriéndome de rosas importadas y organizando cenas románticas en restaurantes en las azoteas de los rascacielos de Madrid. Yo, una chica sencilla de provincias, quedé cegada por aquel brillo y las promesas de un amor de cuento. El día que entré en esta casa como su esposa, pensé que me había convertido en la Cenicienta, pero pronto comprendí que, cuando el reloj daba las 12, no volvía a ser Cenicienta, sino su sirvienta. Isabel, mi suegra, me odió desde el primer momento. Jamás habría aceptado a una nuera que no fuera de su círculo, una advenediza sin pedigrí. A sus parientes les contaba que yo había embrujado a su hijo con alguna especie de hechizo de pueblo. Y Víctor, el marido al que una vez amé, resultó ser un calzonazos, un niño de mamá sin carácter. Al tener que elegir entre su madre y su esposa, siempre elegía a su madre. Sus promesas de protegerme y amarme se desvanecieron como la espuma justo después de la luna de miel. Cuando termines con los suelos, exprímeme un zumo de naranja, pero sin azúcar. Y asegúrate de que las naranjas sean sicilianas, no de esas marroquíes. Las marroquíes me irritan la garganta. Isabel me lanzó una mirada afilada como una navaja y se dio la vuelta. La estela de su vestido de seda de un famoso diseñador se deslizó por el suelo, como burlándose del delantal gris y descolorido que yo llevaba. Me concedió ese delantal el primer día después de la boda, para no mancharte la ropa en la cocina, y en 3 años apenas me lo había quitado. Me arrastré hasta la cocina, sintiendo un dolor agudo en las muñecas. La noche anterior había planchado 5 maletas llenas de ropa de marca para Isabel y Víctor. Mis manos, cuyos dedos una vez volaron sobre las teclas del piano, ahora estaban ásperas por lavar, cocinar y el contacto constante con productos químicos. Miré el caro exprimidor. Mi suegra solo bebía zumo recién hecho, pero exigía que usara esa máquina porque le daban asco mis manos sucias. Saqué las naranjas de la nevera, las pelé meticulosamente y las corté en gajos. De repente, las lágrimas brotaron de mis ojos. No pude contenerlas. Recordé a mis padres en Cáceres. Ellos todavía pensaban que vivía en un cuento de hadas. Cada vez que los llamaba, apenas podía contener los sollozos y les mentía, diciéndoles que era muy feliz, que mis suegros me adoraban. No me atrevía a decir la verdad. Me daba vergüenza, la chica de matrícula de honor que no pudo manejar su propia pequeña familia. La chica de matrícula de honor que permitió que pisotearan su dignidad. Espantapájaros, ¿te has muerto ahí dentro?, chilló de nuevo Isabel. Me sequé las lágrimas a toda prisa y le llevé el vaso de zumo. Víctor estaba sentado en el sofá, absorto en su teléfono. Al verme, ni siquiera levantó la cabeza.
Iba vestido de marca de pies a cabeza, listo para su vuelo en clase business. Puse el vaso en la mesa, haciendo un ligero ruido a propósito. «Víctor, ¿estáis listos tú y mamá?», murmuró algo en respuesta, sin apartar la vista de la pantalla. «Ya hablarás con tu marido luego», interrumpió Isabel. «Ahora escúchame. Mientras estemos fuera estas 3 semanas, cuidarás como es debido de tu suegro». Mencionó a mi suegro, Miguel Ángel. Se me encogió el corazón. Miguel Ángel Romero, presidente del Consejo del Grupo Romero, un hombre que en su día fue todopoderoso y movía miles de millones en el mercado. Llevaba 10 años postrado en cama. Un terrible accidente de coche le había privado de la capacidad de moverse y hablar. Decían que estaba en estado vegetativo, completamente dependiente de ayuda externa. «El padre de tu marido está bastante mal últimamente», continuó Isabel con tono de benefactora. «He contratado a una cuidadora que viene por horas, pero tú sigues siendo la nuera, la responsable principal. Le darás tú misma la papilla, le cambiarás los pañales, le darás masajes. Como le pase algo, me dio un golpecito en la frente con el dedo. No esperes tener una vida tranquila en esta casa». Bajé la cabeza. Sí, lo he entendido. Por supuesto que lo había entendido. Esos habían sido mis principales deberes durante los últimos 3 años. Me había acostumbrado al olor a medicamentos, a limpiar la suciedad, a hablar sola con un hombre que nunca respondía. A veces sentía pena por él, pero la mayor parte del tiempo sentía pena por mí misma. Mi vida estaba atada a un hombre paralizado en una casa donde yo era una extraña. Así me gusta. Sonrió con sorna Isabel y se volvió hacia su hijo. Su voz se tornó empalagosamente dulce. «Cariño mío, el viaje va a ser maravilloso. Si te gusta algún bolso, algún reloj, solo tienes que decírselo a mamá. Mamá te lo comprará todo». «Lo sé, mamá». Víctor sonrió, apartando por fin la vista del teléfono. «Eres la mejor». Se abrazaron con fuerza. Yo permanecí a su lado, como una sombra, un objeto sobrante. Víctor me lanzó una mirada fugaz e inexpresiva. «Ana, cuídate por aquí», dijo, como una frase de cortesía. «Cuando vuelva, te traeré un regalo». Sonreí amargamente para mis adentros. El mejor regalo que podría darme era la libertad. Fuera, sonó la bocina de un coche. Su Rolls Royce ya les esperaba. El servicio sacó el equipaje. «Vamos, hijo». Isabel cogió a Víctor del brazo. Salieron por la puerta sin mirar atrás ni una sola vez. La pesada puerta de roble de la mansión se cerró de golpe. El sonido del motor se desvaneció a lo lejos. En la enorme mansión solo quedábamos yo, con mi delantal gris, y un hombre considerado un vegetal en el segundo piso. Me quedé inmóvil en medio del lujoso y frío salón. Respiré hondo. 3 semanas. Tenía al menos 3 semanas para no oír insultos, para no ver el rostro arrogante de Isabel. Me arranqué el delantal y lo tiré a un rincón. Por primera vez en 3 años, sentí que podía respirar. Subí al segundo piso, entré en el dormitorio principal. El dormitorio que debería haber sido para Víctor y para mí. Me dejé caer sobre la cama king size en la que nunca había dormido. Me dije que descansaría un poco, solo un poquito, y luego iría a hacer mi trabajo. Lavar, cambiar pañales y dar de comer a mi suegro. El silencio en la mansión era sobrecogedor. No era paz, sino un vacío resonante. El tic-tac del antiguo reloj de pie del salón se volvió inusualmente fuerte, como si contara el tiempo de mi vida. Me quedé dormida. El agotamiento de varias noches en vela finalmente me venció. Cuando desperté, el crepúsculo ya se cernía tras la ventana. Salté de la cama, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Maldita sea, se me ha pasado la hora de la cena de mi suegro. Corrí a la cocina presa del pánico. La papilla de avena, cocida en una infusión de hierbas de los Pirineos, ya estaba lista. La había preparado por la tarde la cuidadora. Solo tenía que calentarla. Me movía con nerviosismo, me temblaban las manos y las piernas. ¿Y si Isabel llamaba por videollamada para comprobar? Había instalado cámaras por toda la casa, excepto en la habitación de Miguel Ángel por secreto médico y en los baños. Ella no estaba aquí, pero su control seguía presente. Puse la papilla en un cuenco, lo coloqué con cuidado en una bandeja junto con un vaso de agua tibia y las medicinas.
Llevé la bandeja al segundo piso, a la habitación del fondo del pasillo. Era la habitación de Miguel Ángel. Siempre flotaba en ella un ligero olor a hierbas y ese específico aroma aserrado, propio de la habitación de un enfermo encamado. Empujé la puerta. En la habitación solo estaba encendida una luz de noche que lo inundaba todo con un resplandor amarillo anaranjado. Esa débil iluminación era suficiente para distinguir el cuerpo demacrado de mi suegro, inmóvil sobre la cama médica. «Buenas noches, señor Miguel Ángel. Perdone. Hoy he llegado un poco tarde con la cena. Isabel y Víctor se han ido de viaje. Siempre hablaba con él. Los médicos decían que incluso en estado vegetativo, el oído podía conservarse, que hablar con el paciente podía ser beneficioso. Pero en 3 años, la única respuesta había sido el silencio. Puse la bandeja en la mesita de noche y, con un movimiento ya familiar, le levanté la cabeza, colocándole una almohada más alta. Miguel Ángel estaba esquelético, con las mejillas hundidas y la piel pegada a los huesos. Sus ojos estaban firmemente cerrados. Cogí una cucharada de papilla, soplé para enfriarla y se la acerqué con cuidado a la boca. La papilla se derramó por las comisuras de sus labios. La limpié pacientemente con una servilleta y le ofrecí la siguiente cucharada. Así pasó media hora. El plato estaba vacío en 2/3 partes. Le di la medicina y volví a bajar la almohada. El siguiente paso era el cambio de pañal y los procedimientos de higiene. Lo hacía todo como un autómata. Mis sentidos se habían embotado. Ya no sentía ni vergüenza ni asco, solo sentía una amargura infinita por mi destino. Yo, Ana García, licenciada por la Complutense, que una vez presenté ponencias ante cientos de estudiantes, ahora me doblaba en 3 para limpiar los excrementos de mi suegro. Mientras cambiaba la sábana, de repente noté que su muñeca se movía. Me quedé helada y me froté los ojos. Seguramente me lo había parecido, por la luz tenue, por el cansancio. Continué con mi trabajo, pero entonces lo vi de nuevo, muy claramente. Los dedos de Miguel Ángel se cerraron en un puño y luego se abrieron. Muy débilmente, pero sin duda fue un movimiento. Mi corazón se desbocó. «Señor Miguel Ángel», le llamé con voz temblorosa. «¿Me oye? ¿Ha movido la mano?» Nada. Seguía tumbado con los ojos cerrados, respirando acompasadamente. Me quedé paralizada unos segundos. Quizás estaba mejorando. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mí. Si despertaba, él era el presidente del consejo. Vería cómo trataban a su nuera. Me protegería. Isabel no se atrevería a humillarme más. Pero la esperanza se extinguió tan rápido como había surgido. 10 años. Los mejores médicos de España y del extranjero se habían encogido de hombros. Decían que su cerebro estaba demasiado dañado, que no había posibilidades de recuperación. Ese movimiento, probablemente, solo había sido un espasmo muscular inconsciente. Suspiré, arreglándole la manta. «Buenas noches. Ya me voy». Retiré la bandeja, llevé los platos a la cocina. Después de fregarlo todo, volví a mi pequeño cuarto junto a la escalera, la habitación destinada al servicio. Me caía de cansancio, solo quería derrumbarme en la cama, pero en cuanto mi cabeza tocó la almohada, sonó el teléfono. «Isabel». Salté y contesté a toda prisa. «Sí, mamá, ¿qué haces que tardas tanto en coger?» Siseó desde el otro lado, aunque ya estaba en el aeropuerto de París. «¿Has dado de cenar al padre?» «Sí. Acabo de terminar. Iba a acostarme». «¿Ibas a acostarte?» gruñó. «Son las 10 de la noche, y tú ya a dormir. Pensabas que como me he ido, ya te podías relajar. Venga, ve al salón, enciende la cámara, que te vea». Apreté los dientes. Sí, me arrastré hasta el salón, encendí la luz brillante y me puse frente a la cámara instalada en una esquina, bajo el techo. «Vale, te veo. Y recuerda, llamaré para comprobar 5 veces al día, a cualquier hora. Si te relajas, cuando vuelva a España, atente a las consecuencias». «Sí, mamá, que tengáis buen viaje». Colgó. Me quedé en medio del salón, mirando el punto rojo de la cámara. Me sentía como una bestia en una jaula. Volví a mi habitación. Sabía que esa noche no podría dormir. El cansancio físico había dado paso al agotamiento moral. Me senté,
abrazándome las rodillas, y miré por la ventana. En el cielo nocturno de Madrid no había estrellas, solo una bruma gris, como mi vida. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que oí un sonido, un suave clic. No parecía el viento. Sonaba como una puerta al abrirse. Contuve la respiración. Esta mansión tenía un aislamiento acústico excelente, pero a medianoche hasta el más mínimo susurro se volvía nítido. El clic parecía venir del segundo piso. Se me encogió el corazón. En toda la mansión, aparte de mí, solo estaba mi suegro. La cuidadora se había ido a las 5 de la tarde, y el jardinero vivía en una casita junto a la entrada. Un ladrón. Me tapé la boca con la mano para no gritar. La mansión estaba en una urbanización de élite con una seguridad imponente, pero nada es infalible. Los ladrones seguramente habían estado vigilando y sabían que toda la familia se había ido. Solo quedaba yo. Temblaba como una hoja. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? Mi móvil estaba en la mesilla. Si llamaba, ¿me oirían los ladrones? Me levanté de la cama de puntillas, intentando no hacer ruido. El suelo estaba helado. Me dirigí a la puerta, y entonces otro sonido. Esta vez, pasos. Muy ligeros, pero eran pasos. Entré en pánico de verdad. Mi suegro estaba paralizado. ¿Quién caminaba entonces por el segundo piso? No, no podía ser. Seguramente lo había imaginado por el estrés. Quizás era un ruido de la calle o la casa asentándose. Intenté calmarme, pero el sudor frío seguía corriendo por mi espalda. Pegué la oreja a la puerta, conteniendo la respiración. Silencio. Pasaron 5 minutos. 10. Nada. Solté un suspiro de alivio. Ana, te vas a morir de un susto tú sola, me reprendí. Es todo tu imaginación. Volví hacia la cama con la intención de cerrar la puerta con llave e intentar dormir. Pero justo cuando me di la vuelta, oí el sonido del agua. El sonido del agua de la ducha, del baño del segundo piso. Esta vez era imposible equivocarse. El sonido del agua cayendo era muy claro, y en el segundo piso solo había 3 habitaciones. La nuestra, la de Isabel y la de Miguel Ángel. La nuestra y la de mi suegra estaban cerradas con llave desde antes de su partida. Solo quedaba, no puede ser, un pensamiento descabellado pero aterrador atravesó mi mente. Salté. El miedo dio paso a una curiosidad irreprimible. Salí corriendo de mi cuarto y subí las escaleras a toda prisa. Ni siquiera encendí la luz del pasillo. Corrí en la oscuridad. Me detuve frente a la puerta de la habitación de Miguel Ángel. La puerta estaba entreabierta. De dentro salía vapor con olor a jabón de hierbas. Ese jabón caro que Miguel Ángel usaba antes del accidente, el mismo que Isabel había guardado porque a un vegetal le da igual con qué lo laven. Me quedé petrificada. El ruido del agua en el baño cesó. Entonces oí un sonido humano. Un suspiro profundo y satisfecho de un hombre que acaba de ducharse. Dios mío, retrocedí, a punto de caer. La puerta del baño se abrió. De ella salió una alta silueta masculina. Llevaba una toalla envuelta en las caderas y otra sobre los hombros, secándose el pelo. La tenue luz de la luna que entraba por la ventana iluminó su rostro. Los ojos, que yo había visto siempre cerrados, ahora estaban abiertos de par en par y me miraban fijamente, con agudeza. El cuerpo, que había sido piel y huesos, ahora, aunque seguía delgado, parecía fuerte y se mantenía erguido. Era Miguel Ángel, mi suegro, el hombre que durante 10 años había sido considerado un vegetal. Abrí la boca, pero no pude emitir ni un sonido. Quería gritar, correr, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Miguel Ángel también pareció sorprendido al verme, pero solo por un segundo. La sorpresa dio paso rápidamente a una mirada fría y evaluadora. Se llevó un dedo índice a los labios, pidiendo silencio. Shh. Luego se acercó tranquilamente al armario, sacó un albornoz de seda y se lo puso. Se movía como una persona completamente sana. Más aún, se movía con una dignidad, con un aura de poder que yo no había visto en nadie, ni siquiera en Víctor o Isabel. Yo seguía en la puerta, como una estatua. Yo, balbuceé. Miguel Ángel se volvió hacia mí. Su mirada ya no era la de un paciente ausente.
Era la mirada de un tigre. «Cierra la puerta, Ana». Su voz era ronca, pero llena de autoridad. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes. Como un robot, obedecí con mano temblorosa. Alcancé la puerta y la cerré. El seco clic de la cerradura cortó todas mis vías de escape. Esa noche, todo mi mundo se puso patas arriba. Estaba paralizada. Me temblaban tanto las rodillas que sentía que iba a desplomarme en cualquier momento. Mi mente estaba en blanco. ¿Era un sueño? ¿O estaba tan agotada que había empezado a tener alucinaciones? El hombre en estado vegetativo al que durante 3 años le había cambiado los pañales y dado de comer con cuchara, cuyo cuerpo era piel y huesos, ahora estaba de pie frente a mí, erguido, con un albornoz de seda y jadeando poder. Usted, papá, balbuceé, incapaz de formar una frase coherente. Se me había secado la garganta. Miguel Ángel me miró. En su mirada no había el vacío que yo solía ver. Era afilada como un cuchillo, fría como el hielo, pero en algún lugar de su profundidad se escondía un cansancio y un dolor indescriptibles. «Estás muy asustada, ¿verdad?», dijo. Su voz era ronca, como la de alguien que ha estado mucho tiempo en silencio, pero seguía siendo autoritaria. «Siento haberte asustado. No deberías haber visto esto». Di un paso atrás, todavía aferrada al pomo de la puerta, lista para huir en cualquier momento. «¿A dónde piensas huir?», preguntó, como si leyera mis pensamientos. «¿Abajo, para gritarle al mundo que estoy vivo? ¿O para llamar a esa arpía de Isabel e informarle de que su víctima no ha muerto en estos 10 años? No, yo no». Agité las manos apresuradamente. La voz se me quebraba por el miedo. Miguel Ángel frunció el ceño, como lo hacen las personas con poder. «Entonces, ¿qué hacías aquí?». Oí un ruido. Asentí frenéticamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Oí el ruido del agua. Pensé que eran ladrones. «¿Ladrones?», sonrió con amargura. «En esta casa, los peores ladrones son sus propios dueños». Se acercó al sillón de terciopelo que había en un rincón de la habitación, el mismo que Isabel había dejado allí para, como decía en público, sentarme a veces a mirar a mi marido, para no echarle tanto de menos, y se dejó caer en él con elegancia. «Siéntate, Ana», señaló la pequeña silla en la que yo solía sentarme para darle de comer. No me atreví a desobedecer. Temblando, me senté en el borde, entrelazando las manos. No me atrevía a mirarle a los ojos. «¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?», preguntó de repente. «¿Qué?» 3 años y 17 días, respondí instintivamente. Había contado cada día que había pasado en ese infierno. 3 años y 17 días, murmuró. «Te he observado durante mucho tiempo». Levanté la cabeza, atónita. «¿Observado? ¿Eso significa que ha estado consciente todo este tiempo?» «Nunca perdí la conciencia», dijo Miguel Ángel, articulando cada palabra. «Desde el mismo día en que Isabel y su maldito hermano amañaron ese accidente para matarme, he estado consciente para oírla decirle al médico, ¿para qué salvarlo? Dejadlo morir. Consciente para oírla ordenar a todo el mundo que dijeran que tenía un daño cerebral y que ahora era un vegetal. Abrí la boca, horrorizada. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho con un mazo. Estaba consciente para fingir ser un cadáver. Su voz estaba llena de odio. Si hubiera empezado a mejorar entonces, habría muerto de inmediato por alguna complicación repentina. La única forma de sobrevivir era morir como ella quería. «Dios mío», gemí. La verdad era más aterradora que cualquier película que hubiera visto. «No pensaba rebelarme ante ti», continuó. «Pero esta noche he oído». «¿Oído?» «He oído tu conversación con Isabel. He oído cómo te humillaba, cómo te obligaba a ponerte delante de la cámara como un animal. Y he oído cómo, después de colgar, corrías a tu habitación y te echabas a llorar». Estaba estupefacta. «Pobre niña», suspiró. «No llorabas de miedo. Llorabas de humillación, de rabia impotente. Tú, una licenciada por la Complutense con matrícula de honor, obligada a vivir en esta casa peor que un perro». Las lágrimas volvieron a correr por mis mejillas. Tenía razón.
Había tocado mi punto más doloroso. Te he oído llorar durante estos 3 años. La he oído gritarte. He oído cómo ese calzonazos de Víctor nunca se atrevió a defender a su mujer. Apretó con fuerza los reposabrazos del sillón. He esperado 10 años. Pensé que tendría que esperar más. Pero tú, tu llegada y tu paciencia me han hecho cambiar de planes. Se levantó y se acercó a la pared opuesta. Allí había una enorme estantería de caoba que llegaba hasta el techo. ¿Qué? ¿Qué va a hacer?, pregunté con ansiedad. No respondió. Dio unos golpecitos en el lomo de un viejo libro titulado Historia de España. La fuente. Se oyó un clic seco y toda una sección de la estantería se deslizó lentamente hacia un lado, revelando una gruesa puerta de acero. Miguel Ángel acercó el dedo a un pequeño escáner de huellas dactilares escondido en el lateral. La puerta emitió un pitido y se abrió. Detrás había una oscuridad total. Sígueme. Se volvió hacia mí. Te enseñaré la verdad sobre esta casa. Tragué saliva. Sabía que en cuanto cruzara ese umbral, mi vida nunca volvería a ser la misma. Temblando, entré detrás de mi suegro. La pesada puerta de acero se cerró con un estruendo a mi espalda, haciéndome sobresaltar. Dentro no estaba tan oscuro como había pensado. Una suave luz de lámparas LED integradas iluminaba un espacio completamente diferente. No era lujoso como el resto de la casa. Más bien parecía un centro de control. En la pared más grande había una fila de monitores, unos 20, que mostraban imágenes de cada rincón de la mansión: el salón, la cocina, los pasillos, el jardín, incluso nuestro dormitorio y el de Isabel. Solo faltaba su propia habitación. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Usted instaló las cámaras? Las instaló Isabel, me interrumpió. Las instaló para vigilar al servicio, para vigilarte a ti. No sabía que con sus propias manos me estaba dando ojos para vigilarla a ella. Miré a mi alrededor. La habitación era pequeña, pero tenía todo lo necesario. Una cama individual pulcramente hecha en un rincón, un escritorio con un ordenador moderno, una pequeña nevera y un baño separado. Incluso había una cinta de correr y algunas máquinas de ejercicio sencillas. Todos estos 10 años ha vivido aquí. No podía creer lo que veía. Sí. Miguel Ángel se sentó en la silla de oficina. De día, soy un vegetal en una cama médica, tumbado ahí, soportando el asco de Isabel, la indiferencia de Víctor y tus cuidados. Me miró. Cada movimiento tuyo, cada palabra que me decías, lo oía todo, lo sabía todo, pero tenía que fingir. Tomaba medicamentos para provocar atrofia muscular. Aprendí a controlar mi respiración, mi ritmo cardíaco, para engañar a todos los médicos. Pero los medicamentos, la comida, tengo a mi gente. Diego, mi antiguo asistente, el único en quien confío. Él lo organiza todo. La comida que me dabas, la mayor parte la escupía cuando te ibas. Los medicamentos que me daba Isabel, los tiraba. Tengo un tubo especial que sale al exterior para deshacerme de todo. Ella pensaba que me había encerrado, pero en realidad se había encerrado a sí misma en mi trampa. Escuchaba, conteniendo la respiración. ¡Qué plan tan aterrador! ¡Qué paciencia tan sobrehumana! Miguel Ángel se giró hacia el ordenador. Acércate. Me acerqué, tímida. Pulsó varias teclas. En la pantalla apareció un video. Era la sala de juntas del Grupo Romero. Vi a Isabel y a un hombre corpulento de mediana edad con una cara astuta y desagradable. Ese es Pablo, su hermano, señaló Miguel Ángel, el director general adjunto. En el video, Pablo decía: seguimos con el plan. Inflamos el coste de este lote por 3. La diferencia la transferimos a la cuenta de una empresa fantasma en Singapur. Como siempre, decía Isabel. El viejo ya es material de desecho. La empresa, tarde o temprano, será nuestra. Un frío glacial me recorrió la espalda. Hace 10 años, la voz de Miguel Ángel se volvió sorda por la ira contenida. Descubrí que estaban desviando dinero de la empresa. Fui demasiado confiado con mi mujer. Le dije que los metería a los 2 en la cárcel. Se arrodilló, lloró, me suplicó que la perdonara y yo, como un idiota, me ablandé.
Golpeó la mesa con el puño, haciéndome sobresaltar. Me pidió una oportunidad, y esa oportunidad fue un camión con los frenos rotos que se estrelló contra mi coche en una carretera de montaña. Mi chofer murió en el acto. A mí, por suerte, me despidió el coche, pero estaba completamente destrozado. Cuando desperté en el hospital, ella y Pablo estaban discutiendo cómo asegurarse de que no saliera de esa. Y entonces decidí que tenía que convertirme en un paralítico para sobrevivir. Exhaló pesadamente, tratando de reprimir la ira acumulada durante 10 años. 10 años he estado ahí tumbado, reuniendo pruebas. Cada contrato, cada correo electrónico, cada conversación. Ella y ese Pablo han robado miles de millones de euros al Grupo Romero. Pensaban que yo era un cadáver, así que bajaron la guardia. Se volvió hacia mí. Sus ojos ardían, pero para derrocarlos necesitaba a alguien fuera, alguien de quien Isabel nunca sospecharía, alguien en quien pudiera confiar absolutamente. Me quedé helada. ¿Usted está hablando de mí? Sí, asintió. Cuando Víctor quiso casarse contigo, interiormente me opuse. Pensé que eras como todas las demás, una cazafortunas de nuestra familia. Isabel también lo pensaba. Aceptó vuestro matrimonio para tener a alguien de quien burlarse, un juguete para demostrar a todos lo noble que era su hijo y que su nuera era solo basura bajo sus pies. Bajé la cabeza. Cada una de sus palabras era como una puñalada en el corazón, pero me equivoqué. Y ella también se equivocó. Miguel Ángel abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta. Durante 3 años te he observado, e Isabel también te puso a prueba. Sacó una foto, una impresión de una cámara de seguridad. En ella, yo estaba en su baño, sosteniendo un anillo de diamantes. ¿Recuerdas esto? Lo perdió a propósito, mientras te vigilaba desde fuera con el teléfono. Esperaba que lo escondieras. Un anillo de 5 millones de euros. Oí que ese día hablaste con tu madre. Necesitaba una operación de la vista. Asentí, temblando. Recordaba esa desesperación. Sostenía ese anillo y lloraba. ¿Pero qué hiciste?, preguntó. Se lo devolví. Correcto. Se lo devolviste. Y encima te gritó por ser una torpe que ni siquiera podía sostener un anillo. Y no dijiste ni una palabra en tu defensa. Sacó otra hoja. La segunda vez, dejó a propósito su cartera en el salón. Había 300.000 euros en efectivo. Te estuvo observando. Ni siquiera la abriste. Se la llevaste directamente a su habitación. Y la tercera vez, me miró con un respeto no disimulado. Te transfirió por error 1 millón de euros a tu cuenta. Dijo que era la paga extra de Navidad. ¿Qué hiciste? Se los devolví, susurré, y le dije que no necesitaba dinero, solo necesitaba respeto. Exacto. Dio una palmada en la mesa. Eres licenciada en económicas. Eres inteligente. Sabes el valor del dinero. Te trataron como a una sirvienta. Pisotearon tu dignidad. Pero mantuviste tu integridad. No eres codiciosa. Eres paciente, pero no sumisa. Me miró fijamente. En esta casa, todos actúan. Isabel interpreta el papel de la virtuosa señora de la casa. Víctor, el del hijo respetuoso. Pero solo tú y yo conocemos su verdadera cara. Tienes todo lo que necesito. Eres lo suficientemente inteligente como para entender mi plan. Eres lo suficientemente paciente como para seguir interpretando tu papel. Y lo más importante, no eres codiciosa. Eres lo suficientemente íntegra como para que pueda confiarte mi vida. Todavía estaba en shock por todo lo que había oído. Pero, señor Miguel Ángel, tengo mucho miedo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ellos? Tienen el dinero y el poder. Recuperaremos todo, cortó él. Pero, ¿sabes la verdadera razón por la que Isabel te odia tanto? Lo miré confundida. ¿No es porque soy de una familia humilde? Esa es solo una parte de la verdad. Sonrió fríamente. Te odia porque tiene miedo. Miedo de que des a luz un nieto, mi legítimo nieto. Pero Víctor es su hijo. Un nieto. Víctor. Me interrumpió y soltó la última y más terrible bomba. Una verdad que me hizo tambalear. No es mi hijo biológico, es el hijo de Isabel y su antiguo amante. Me tambaleé. La habitación secreta empezó a dar vueltas ante mis ojos. Tuve que agarrarme al borde de la mesa para no caer. ¿Qué
¿Qué ha dicho? Balbuceé. Me zumbaban los oídos. Víctor, no es su hijo. Entonces, ¿de quién es? Es hijo de Isabel y de un sinvergüenza al que amó en su juventud, dijo Miguel Ángel. Su voz se volvió pastosa por el odio. Un gigoló que la abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Vino a mí ya con ese niño en su vientre. Cerró los ojos, como si reviviera aquel fatídico día. Yo tenía poco más de 30 años. Mi carrera estaba despegando. Mi padre insistía en que me casara, que sentara la cabeza. Estaba absorbido por el trabajo y acepté a regañadientes conocer a la chica que la familia había elegido. Era Isabel. Joven, hermosa. Parecía tan modesta y decente. Me mintió en todo. Mintió diciendo que su familia la obligaba a casarse, que era muy infeliz. Lloró y yo me derretí. Me cosí con ella. Justo después de la boda, me anunció que estaba embarazada. Yo era feliz como un tonto. Creía que era mi hijo, que era una doble felicidad. Sonrió con una amargura desgarradora. Lo llamé Víctor, con la esperanza de que se convirtiera en un vencedor y heredara el negocio familiar. Lo amé. Estuve orgulloso de él, pero no entendía por qué. Cuanto mayor se hacía, menos se parecía a mí. No físicamente, sino en carácter. Era blando, débil y estaba completamente bajo el control de su madre. Isabel lo protegía, no me dejaba educarlo. Todavía es pequeño, decía. No seas tan estricto. Todo se descubrió. Apretó los dientes. Cuando Víctor tenía 15 años, tuvimos una discusión terrible porque había fracasado en un proyecto benéfico de la empresa. Isabel lo defendió y en el calor de la discusión gritó: «No te atrevas a educar a mi hijo, no es tu hijo». Contuve la respiración. Ese mismo día, en secreto, hice una prueba de ADN. Y la verdad fue como una puñalada en el corazón. Víctor, el hijo que había amado durante 15 años, no compartía ni una gota de mi sangre. Dios mío, fue todo lo que pude decir. Y entonces lo entendí todo. Comprendí por qué Isabel me odiaba tanto. Me tenía miedo. Tenía miedo de que yo diera a luz a un niño, al verdadero nieto de Miguel Ángel. Si ese niño nacía, la posición de Víctor se tambalearía. El plan de madre e hijo para hacerse con la herencia estaría en peligro. Comprendí por qué me humillaba constantemente, se burlaba de mí, me trataba como a una sirvienta, quería que me fuera por mi propio pie, o, al menos, asegurarse de que Víctor y yo no tuviéramos hijos. Comprendí por qué Víctor era tan pusilánime. No era solo un niño mimado, era un as en la manga de Isabel. Él sabía la verdad, o al menos lo sospechaba vagamente. Sabía que no tenía derechos legítimos sobre la herencia, por lo que se aferraba a su madre como una sanguijuela. Le han engañado durante tantos años, susurré. No solo me engañaron, gruñó. Cuando supe la verdad, iba a echarlos a los dos a la calle. Pero ella volvió a arrodillarse, a suplicar. Dijo que por el honor de la familia, por mi carrera, debía permitirle quedarse. Prometió que nunca reclamaría nada. Y, al igual que la segunda vez que la pillé robando, yo volví a ablandarme. Golpeó la mesa con el puño. Fue el mayor error de mi vida. Perdoné a mis enemigos y me apuñalaron por la espalda. No solo querían dinero, querían mi vida. Querían todo el grupo Romero. Se volvió hacia mí. En sus ojos ya no había odio, solo una fría determinación. Ahora lo sabes todo, Ana. Estuve en silencio en la habitación secreta, tratando de asimilar todos esos hechos horribles. Mi matrimonio, 3 años de humillaciones, todo era solo parte de un drama de décadas, lleno de mentiras, intrigas e intentos de asesinato. Sigo sin entenderlo, susurré. Si ya controlaban la empresa, ¿por qué? ¿Por qué no se deshicieron de usted? ¿Por qué mantenerlo aquí? Por el 51%, sentenció Miguel Ángel. Soy el fundador del Grupo Romero. Desde el principio, mantuve el control del 51% de las acciones. Isabel y Pablo, por mucho que robaran, solo podían manipular el 49% restante que pertenecía a accionistas minoritarios. No podían matarme, explicó, porque, según los estatutos que yo mismo redacté, en caso de mi muerte súbita, sin un testamento legalmente validado,
Mi 51% de las acciones se congela automáticamente y se transfiere a una fundación benéfica que yo designé. No habrían obtenido nada. La única forma era mantenerme aquí, en estado vegetativo. Me convertí en su rehén. Me necesitaban vivo como tapadera. Todas sus decisiones se tomaban en mi nombre. El presidente está en tratamiento. Usaron la tutela de Isabel para controlarlo todo. Y esperaron. Esperaron a comprar suficientes acciones de ese 49% y el momento adecuado para obligarme a firmar una donación. Me estremecí. ¿Obligarle a firmar? Pero usted, tienen sus métodos. Podrían haberme declarado incapacitado judicialmente y obligarte a ti, como nuera y cuidadora directa, a firmar los documentos como segunda tutora. Isabel se estaba preparando para eso. Esa es otra razón por la que te mantenía aquí. Resultó que no era solo una sirvienta, era un plan B en su estrategia. Miguel Ángel se acercó a una pequeña caja fuerte escondida en un rincón. La abrió y sacó 2 cosas. La primera era un pequeño pendrive de metal negro, la segunda, una llave de banco anticuada, de las que se usan para las cajas de seguridad en los bancos suizos. Puso ambas cosas sobre la mesa, frente a mí. Aquí, señaló el pendrive, están mis 10 años. 10 años que pasé en esa cama recopilando pruebas, todas las grabaciones de audio de sus reuniones secretas, todas las tablas con los movimientos de fondos, todos los contratos ficticios, todas sus cuentas en el extranjero. Con esto hay suficiente para que ambos, y toda su familia, se pudran en la cárcel. Miré el diminuto pendrive y sentí su increíble peso. ¿Y esto?, señaló la llave, es el 51% de las acciones del Grupo Romero. Los originales, con mi firma, están guardados en un banco de Zúrich, algo a lo que Isabel nunca podrá acceder. Este es el verdadero poder. Respiró hondo y me miró directamente a los ojos. Ana, te lo he mostrado todo y apostado mi vida por ti. Ahora, te hago una propuesta. Contuve la respiración. Ayúdame. Ayúdame a recuperar el Grupo Romero. Ayúdame a hacer que esas sabandijas paguen por todo. A cambio, pronunció, articulando cada palabra, te daré el 20% de mi fortuna. Una cantidad que te bastará para toda la vida. Y lo que es más importante, te daré la libertad. Te ayudaré a divorciarte de Víctor. Lo sacaré de tu vida. Serás libre y podrás vivir con la cabeza bien alta. Sus ojos ardían. Tienes 3 semanas hasta que vuelvan. ¿Te atreves? El silencio se apoderó de la habitación. Solo oía los latidos frenéticos de mi corazón. El 20% de su fortuna. Libertad. Era algo con lo que ni siquiera me había atrevido a soñar. Pero no fue eso lo que me hizo tomar la decisión. Me convenció la mirada de Miguel Ángel. La mirada de un tigre herido, que ha pasado 10 años en una jaula y que por fin ve la oportunidad de lanzarse sobre su presa. Y recordé los 3 años y 17 días que había vivido aquí. Recordé la bofetada de Isabel cuando rompí una taza por accidente. Recordé la mirada despectiva de Víctor cuando le pedí algo de dinero para la operación de mi madre. Recordé las noches en las que fregaba el suelo de rodillas y lloraba en silencio. Recordé el delantal gris que se había convertido en mi segunda piel. Ya había soportado suficiente. Ya me habían humillado suficiente. El miedo dentro de mí se fue desvaneciendo lentamente, dando paso a algo frío, duro, que nacía en mi interior. Era odio. No necesito el 20%, dije. Mi propia voz sonó extraña. Ya no temblaba. No había debilidad en ella. Miguel Ángel frunció el ceño, sorprendido. Le ayudaré, continué. No necesito el dinero. Solo necesito una cosa. ¿Qué quieres? Lo miré directamente a los ojos. Quiero hacerles pagar con mis propias manos. Quiero que experimenten lo mismo que usted y yo. La humillación, la impotencia. Quiero justicia. Una rara sonrisa asomó a los labios de Miguel Ángel. Una sonrisa de satisfacción. Bien, muy bien, asintió. No me equivoqué contigo. Tienes mi carácter. Me acercó el pendrive y la llave. Tómalos. Mi vida y tu futuro están en ellos. Los apreté con fuerza en la palma de mi mano. El pendrive estaba frío, pero por dentro todo ardía. ¿Cuál es el plan, señor Miguel Ángel?, pregunté, con una voz ya completamente tranquila.
Primero, dijo, debes transformarte. Ya no puedes ser la chica apocada, Ana. Debes convertirte en Anastasia, una mujer de negocios capaz de dirigir un consorcio. Pero eres licenciada en económicas con matrícula de honor. No me digas que lo has olvidado todo, interrumpió. A partir de mañana te enseñaré todo sobre el Grupo Romero. Los proyectos, los accionistas, estudiarás aquí, en esta habitación. Y fuera, debes seguir siendo la misma Ana patética y sumisa. Segundo, me entregó un pequeño teléfono satelital. Es un teléfono seguro. Es para contactar solo con una persona. Diego, mi asistente, está fuera, esperando mis órdenes. Él preparará todo lo que necesites, ropa nueva, abogados, contactará con nuestros viejos accionistas de confianza. Asentí, aceptando el teléfono. Y tercero, dijo, y esto es lo más importante, debemos actuar. Debemos representar una obra perfecta. Tú me cuidarás con más esmero que nunca, y yo seré un paralítico aún más patético que antes. Debemos engañar a Isabel para que no sospeche nada hasta el último segundo. Respiré hondo. El miedo había desaparecido. Solo quedaba la emoción de un soldado antes de la batalla. Lo he entendido todo, dije con firmeza. No le decepcionaré. Bien, asintió. Ahora vuelve a tu cuarto. Mañana por la mañana, a las 5 en punto, cuando traigas el desayuno, comenzará nuestra guerra. Le hice una reverencia y salí de la habitación secreta. La puerta de acero se cerró a mi espalda. Me quedé en el pasillo oscuro. Ya no era la misma Ana de hacía 10 minutos. La oveja asustada había muerto. Ahora, en su lugar, había una loba que había probado la sangre. Esa noche no dormí. Yacía en mi estrecho cuarto, pero mi cerebro trabajaba a pleno rendimiento. Ya no era la Ana de ayer. El miedo había sido reemplazado por una calma fría y aterradora. Tenía un objetivo, tenía un arma y tenía un aliado que era más temible que cualquier enemigo. Exactamente a las 5:00 de la mañana, me levanté, preparé la papilla, todo como de costumbre. Me puse mi vieja ropa gris, me recogí el pelo descuidadamente en un moño, me miré al espejo y me ordené. Sigues siendo la misma Ana, la sirvienta patética y sumisa. Llevé la bandeja con la papilla a la habitación de Miguel Ángel. Toqué la puerta por costumbre, aunque sabía que no habría respuesta. Entré. Él yacía allí mismo, con los ojos cerrados, respirando débilmente, exactamente igual que en los últimos 10 años. Si no lo hubiera visto todo con mis propios ojos la noche anterior, nunca habría creído que ese hombre estaba actuando. Cambio de pañal, limpieza. Hice todo con más esmero que de costumbre. Mientras le secaba la mano, sus dedos se movieron ligeramente, dando 3 golpecitos en mi palma. Era la señal, lo entendí. Abrí el grifo del agua en el baño para hacer ruido y me incliné hacia su oído. Escúchame. Susurró tan bajo que solo yo pude oírlo. Hoy Isabel llamará a las 10:00, hora de Madrid. Estará presumiendo. No hagas nada. Sé sumisa, como siempre. Sí, susurré en respuesta. Tu tarea, continuó, es contactar con Diego. El número está en el teléfono. La contraseña es la fecha de mi accidente, 10:00. Dile que active la operación Tormenta, fase 1. Solo di eso, él entenderá. De acuerdo. Después de eso, ve a la habitación secreta. Todos los documentos sobre las cuentas bancarias de Isabel están sobre la mesa. Tienes 3 horas para estudiarlos. Recuerda, te licenciaste en la Complutense. No me decepciones. Asentí. Terminé de darle de comer, lo limpié todo. En cuanto la puerta se cerró tras de mí, fui directamente a mi cuarto y me encerré. Saqué el teléfono satelital que me había dado. Un aparato viejo y sencillo. Lo encendí y marqué el número de Diego. El corazón se me aceleró. Era el primer paso. El tono sonó solo una vez. Al otro lado respondieron de inmediato. Dígame, dijo una voz masculina, tranquila pero alerta. Buenos días, dije, tratando de hablar con calma. Llamo de parte de la familia. Hubo un silencio de un par de segundos al otro lado. Contraseña. El presidente, la voz de Diego cambió al instante. Se notaba la emoción. ¿El presidente está bien? Ha dado una orden. Hice una pausa.
Activar operación Tormenta. Fase 1. Recibido, respondió Diego brevemente. Anastasia, ¿verdad? He esperado esta orden de usted y del presidente durante los últimos 3 años. A partir de este momento, estoy a su disposición. ¿Algo más? Por ahora, no, dije. Necesito estudiar unos documentos. Contactaré más tarde. Entendido. Empiezo a congelar todas las tarjetas de crédito de Isabel de la Torre y Víctor Romero. Según mis cálculos, en 30 minutos, todas las tarjetas estarán bloqueadas en toda Europa. Excelente, dije y colgué. No perdí ni un segundo. Me deslicé en la habitación de Miguel Ángel. Yacía como una estatua. Fui directamente a la estantería y abrí la puerta secreta. Dentro, Miguel Ángel ya estaba sentado frente al ordenador. Me hizo un gesto con la cabeza. Siéntate. Aquí tienes. Me acercó una gruesa carpeta. Todas sus tarjetas de crédito negras, platino, sin límite, todas a nombre de la empresa como gastos de representación. Le encargué a Diego que creara una puerta trasera en el sistema del banco asociado. Puede bloquearlas en cualquier momento. Me senté y me sumergí en la lectura. Las cifras bailaban ante mis ojos. Cientos de miles de euros al mes solo en compras y entretenimiento. Me hirvió la sangre. Era el dinero ganado con el sudor y la sangre de miles de trabajadores. El dinero de mi suegro. Exactamente a las 10:00 de la mañana sonó el teléfono fijo en la habitación secreta, conectado a la línea principal de la casa. Miguel Ángel me hizo una señal. Respiré hondo y pulsé el botón de respuesta. Dígame, dije con una voz débil y asustada, como siempre. Eres tú. Tronó la voz de Isabel desde el otro lado. ¿Qué haces? ¿Has dado de comer al padre? Sí. Acabo de terminar. Ahora estoy lavando la ropa. Guarda bien mis cosas y las de Víctor, ordenó. Por cierto, te llamo para presumir. Estoy en París, la ciudad de la luz. ¡Qué belleza! Acabo de comprarme un bolso de Hermès de piel de cocodrilo por casi 200.000 euros. Una maravilla. Algo que tú en toda tu vida ni siquiera podrás tocar. ¿Entendido? Se echó a reír. Esa risa la había oído durante 3 años. Apreté los dientes, pero mi voz seguía temblando. Sí, qué bonito. Que disfruten de las compras, mamá. Claro que las disfrutaremos. Bueno, me voy de tiendas. ¿Y tú? Vigila al padre. Venga, adiós. Colgó. Miguel Ángel me miró y sonrió con ironía. Cuenta. 10, 9. Juntos miramos la pantalla del ordenador, donde Diego rastreaba en tiempo real las cuentas de Isabel. 3, 2, 1. Ya, en ese mismo instante, llegó un mensaje de Diego. Bloqueadas. Miguel Ángel se rió fríamente. Ahora, disfruta, nuera, disfruta de su primer shock. No tuvimos que esperar mucho. 15 minutos después, el teléfono fijo volvió a sonar. Esta vez era Víctor. Ana, ¿qué le pasa a mamá? La voz de Víctor era de pánico. Tiene todas las tarjetas bloqueadas, ninguna funciona. ¿Tú? ¿No has hecho nada raro en casa? Yo no he hecho nada. Fingí estar asustada. He estado en casa todo el tiempo. Quizás sea un fallo del banco. ¿Qué fallo? Están todas bloqueadas. Mis tarjetas también, gritó Víctor. Mamá ha montado un escándalo en toda la boutique de Hermès. ¡Qué vergüenza! No lo sé. Maldita sea, maldijo Víctor. Seguro que es culpa del banco. Llamaré a Pablo, que lo solucione. Tú, vigila al padre. Colgó. Miré a Miguel Ángel. Por primera vez en 10 años, lo vi reír, de verdad, desde el corazón. Excelente, nuera, dijo. El primer golpe. Perfecto. Pensará que es un error del sistema o que Pablo ha hecho algo y le han embargado las cuentas. De momento, no sospechará de nosotros. ¿Y ahora qué, señor Miguel Ángel? Pregunté. El corazón me palpitaba por la primera victoria. Y ahora, dijo, nos preparamos para el gran espectáculo. Seguro que llama por videollamada, y tenemos que ofrecerle una actuación magistral. El pánico de madre e hijo fue incluso mayor de lo que había imaginado. Quedarse sin dinero de repente, en medio del paraíso de las compras, era para ellos peor que una tortura.
Llamaban sin cesar a Pablo. A través del sistema de cámaras y escuchas instalado por Miguel Ángel, oímos todo. Pablo, ¿qué demonios estás haciendo? Chillaba Isabel por teléfono. ¿Por qué están congeladas todas las cuentas de la empresa? ¿Es que has robado demasiado y te han pillado? No, no lo sé, hermana. Pablo, en Madrid, también estaba en pánico. Estoy comprobando. Los bancos dicen que es una orden de la sede central en Suiza. No puedo hacer nada. ¿Qué tiene que ver Suiza? Gritaba Isabel. Soluciona este problema. Víctor y yo estamos aquí en París sin un céntimo. ¿Quieres que nos pongamos a mendigar? Después de pasar todo el día intentando solucionar algo sin éxito, Isabel empezó a sospechar. Como una serpiente venenosa, empezó a dudar de todo, y me llamó por videollamada. Eran las 8 de la tarde. Acababa de terminar de limpiar el salón. A propósito, me dejé la cara sucia y estaba toda sudada. Llevaba puesto mi delantal gris. Sonó el teléfono. Al ver mamá, video en la pantalla, el corazón me dio un vuelco. Aunque me había preparado, seguía nerviosa. Miré a la cámara de vigilancia de la esquina, haciendo una señal. En la habitación secreta, Miguel Ángel asintió. Actúa. Respiré hondo y acepté la llamada. En la pantalla apareció el rostro envejecido y furioso de Isabel con el lujoso vestíbulo de un hotel de 5 estrellas de fondo. Tú, gruñó al instante. ¿Qué haces? Sí. Hola, mamá. Empecé a temblar, bajando la cabeza, como correspondía a la patética Ana. Estoy fregando el suelo. A ver, enséñame todo. Con mano temblorosa, enfoqué el salón con el teléfono. Sí, lo he limpiado todo. ¿Ha pasado algo en casa? Entrecerró los ojos Isabel. ¿Está bien el padre? Ahí estaba. Empezaba a sospechar. Sí, él está como siempre. Acabo de darle la papilla. No te creo, interrumpió. Ve a su habitación ahora mismo. Pon la cámara. Sí, fingí estar muy asustada y nerviosa. Cogí el teléfono y subí corriendo las escaleras. Ya voy. Empujé la puerta de la habitación de Miguel Ángel. Estaba a oscuras. Solo la luz de noche amarilla estaba encendida. Él yacía inmóvil. Enciende la luz, ordenó. Con mano temblorosa, encendí la luz principal. Una luz blanca y brillante iluminó la cama médica, y casi grito. El Miguel Ángel de ahora era aún más vegetal que de costumbre. Se había preparado. No solo yacía inmóvil, sino en una postura extraña y contraída. De la comisura de sus labios goteaba saliva, incluso olía a orina. Se había mojado el pañal a propósito. Sus ojos estaban muy abiertos, pero miraban al techo con una expresión vacía y sin vida. Parecía un cadáver recién sacado de la morgue. «Oh, Dios mío», exclamé. En parte actuando, en parte por el shock real. «¿Qué pasa ahí?» Isabel también se sobresaltó. «¿Qué le ocurre?» «No lo sé, mamá». «Papá». Acerqué la cámara. «Señor Miguel Ángel, ¿qué le pasa?» Lo sacudí, llorando. No lo sacudas», chilló Isabel. Parecía asustada. Son solo convulsiones. A los vegetales les pasa. Pero la saliva. Mamá, tengo miedo. Me eché a llorar. ¿No estará muerto? ¿De qué tienes miedo?, ladró. Límpialo, cámbiale el pañal. Rápido, da asco. Sí. Rápidamente puse el teléfono sobre la mesa, apuntando la cámara a la cama, y corría por una toalla y un pañal. Isabel me observaba a través de la cámara. Hice todo temblando y sollozando. Tiré a propósito la palangana con agua, creando un desastre total. Interpreté el papel de una nuera tonta, torpe y muerta de miedo. «Menuda inútil», maldecía Isabel. «Ni siquiera eres capaz de cuidar a un enfermo. Límpiale las babas, qué asco». Miguel Ángel no mostró la más mínima reacción en todo ese tiempo. Incluso cuando le limpié la cara bruscamente con la toalla, permaneció sin vida. Le aplaudí mentalmente. El presidente de un consorcio que podía actuar así se estaba sometiendo a un sacrificio enorme. Después de casi 15 minutos de insultos y órdenes, por fin terminé de limpiar. «Vale. Ya está». Isabel parecía cansada y se lo había creído. Sigue siendo el mismo cadáver inútil. Así que, realmente,
Ha sido Pablo el que ha hecho algo, murmuró. Vigílalo. Si a mi regreso le ha pasado algo, te mato. Colgó. Me quedé helada unos segundos. Luego, apagué la luz a toda prisa y cerré la puerta. Entré corriendo en la habitación secreta. Miguel Ángel ya estaba allí, bebiendo té tranquilamente. Se limpió la saliva, que resultó ser sirope, y se cambió a un albornoz limpio. Buena actuación, asintió con aprobación. Se lo ha creído, señor Miguel Ángel. Lo miré con admiración. No era necesario llegar a tanto. Para engañar a una vieja zorra hay que actuar mejor que ella. Sonrió. Esta actuación ha disipado el 90% de sus sospechas. Ahora se centrará en Pablo. Me miró. Y ahora, es el momento de asestar el segundo golpe, el decisivo, para hacerlos volver. Tras la perfecta actuación, Isabel se convenció por completo de que el problema estaba en España. Descargó toda su ira sobre Pablo. Madre e hijo se quedaron atrapados temporalmente en París, obligados a usar el efectivo de reserva y a vivir de forma mucho menos cómoda. Las sospechas hacia mí se disiparon por completo. Era el momento de actuar. Los siguientes 3 días apenas dormí. De día, era la sirvienta Ana, limpiaba, lavaba y lloraba cada vez que Isabel llamaba para quejarse. Pero por las noches, era la alumna de Miguel Ángel. En la habitación secreta, él me enseñaba todo. Desplegaba ante mí todos los documentos del Grupo Romero. Me explicaba cada proyecto, cada agujero financiero, cada figura clave del Consejo de Administración. Mira, señaló un nombre. Pedro Ibáñez. Accionista con un 10%. Un viejo amigo mío. Pablo le obligó a vender parte de sus acciones, pero aguantó. Odia a muerte a Isabel y a su hijo. Será nuestro aliado. Y esta es Sofía Jiménez, la antigua jefa de contabilidad. Pablo la despidió por negarse a firmar documentos falsos. Tiene en su poder varias pruebas importantes. Mi memoria de licenciada por la Complutense se despertó. Absorbía cada ápice de información. Mis conocimientos teóricos, combinados con los 10 años de experiencia de combate de Miguel Ángel, me permitían crecer cada día. Al principio, él me explicaba, pero pronto le bastaba con nombrar un proyecto, y yo ya podía señalar por dónde se fugaban los flujos de dinero ilegales. Eres más capaz de lo que pensaba, dijo con satisfacción. No solo eres inteligente, tienes el instinto de un depredador. Al 5.º día de su viaje, cuando yo ya dominaba el 70% de la situación de la empresa, Miguel Ángel decidió que había llegado el momento. Esta noche, dijo. ¿Filtramos todas las pruebas? Pregunté. No, negó con la cabeza. No podemos hacer estallar todo el mercado de golpe. Primero, hay que prender fuego a un solo puesto. El de Pablo. Me entregó un pendrive. Aquí están todas las pruebas de cómo Pablo aceptó sobornos para aprobar contratistas falsos en el proyecto del complejo residencial Pinar de Plata. La suma, 500 millones de euros. No hace falta filtrarlo a Hacienda o a la policía. Si los arrestan de inmediato, Isabel se pondrá en alerta. Debemos crear una tormenta interna. Un correo anónimo. Miguel Ángel sonrió. Envía todo este material a las direcciones de correo de los 20 mayores accionistas y de todo el comité de auditoría, excepto a Isabel y a Pablo. Esa noche, usando un sistema de servidores virtuales extranjeros preparado por Diego, redacté un correo breve y conciso. La verdad sobre el director general adjunto, Pablo de la Torre, y los 500 millones perdidos en el proyecto Pinar de Plata. Salven el Grupo Romero antes de que sea demasiado tarde. Adjunté todos los archivos, grabaciones de audio, contratos, extractos bancarios. Miré a Miguel Ángel. Asintió. Pulsé enviar. Y la verdadera tormenta comenzó. A la mañana siguiente, la sede central del Grupo Romero tembló. A las 10:00. El teléfono de Pablo no paraba de sonar. A través de la cámara, oímos cómo gritaba en su despacho. ¿Qué coño? ¿Quién me ha tendido una trampa? ¿Quién ha enviado esto? A las 11:00, los mayores accionistas empezaron a exigirle explicaciones. A las 12:00, la información empezó a filtrarse al exterior. Por ahora, solo como rumores, pero las acciones del Grupo Romero en bolsa empezaron a caer. No de forma drástica,
pero sí con una clara tendencia a la baja. E Isabel, en París, olió el peligro. Llamó a Pablo. «Explícame qué está pasando. Hermana, alguien me ha tendido una trampa. Han filtrado todas las pruebas sobre Pinar de Plata al consejo». La voz de Pablo temblaba de miedo. «¿Qué?», auló Isabel. Su grito fue tan agudo que tuve que apartar el teléfono. «500 millones. ¿Te atreviste a ocultármelo?» Yo. Pensaba que la empresa sería nuestra de todos modos. Nuestra, idiota. Isabel estaba furiosa. «Las acciones están cayendo. ¿Quieres que nos arruinemos?» «¿Quién? ¿Quién ha sido?» «No lo sé. He mandado que lo investiguen. Hermana, quizás sea un topo». «¿Un topo?» Isabel se quedó helada. «¿Quién crees? ¿Pedro Ibáñez o esa Sofía?» «No estoy seguro, hermana. Quizás deberías volver. Me temo que no puedo manejar esto solo». «Pedazo de inútil», siseó ella. «Solo sirves para engordar». «Vale, vuelvo. Volveré y haré pedazos a ese topo. Resérvame un billete, el vuelo más próximo. Tengo que volver inmediatamente», colgó. Miré a Miguel Ángel, sonrió. «Los lobos vuelven a la guarida. Nuera», dijo, «ahora es el momento de prepararles la jaula». Apenas un día después de enviar el fatídico correo, recibí un mensaje de Diego. «La tormenta se acerca a la costa. Vuelo a F. 1000 de París a Madrid. Aterrizaje hoy a las 19:00. Nos miramos con Miguel Ángel en la habitación secreta. «Vuelven una semana antes», dijo él. Su voz se volvió firme. «Eso demuestra que tu golpe ha dado en el corazón. Isabel está perdiendo el control. ¿Qué debo hacer, señor Miguel Ángel?» Me miró seriamente. «Prepárate. Cuando acorralas a una bestia, se vuelve más loca y peligrosa. Descargará toda su rabia contra ti. Debes aguantar. Hagas lo que hagas, aguanta. Es el acto final. No puede haber errores». «Lo entiendo». Apreté los puños. «Aguantaré». «Bien», asintió. «Y ahora vuelvo a mi estado vegetativo. Desde este momento y hasta que yo te lo ordene, no entres aquí. Toda la comunicación será a través de los golpecitos en la mano. Recuerda, eres la patética sirvienta Ana. Vete». Salí de la habitación secreta, sintiéndome como un soldado que va al campo de batalla. Pasé todo el día limpiando la mansión. Froté cada escalón hasta dejarlo reluciente, aspiré cada alfombra. Quería que todo estuviera perfecto, como contraste a la tormenta que se avecinaba. No preparé la cena. Sabía que no estarían para comer. Simplemente me puse mi traje gris de sirvienta, me recogí el pelo descuidadamente y me senté en una silla de la cocina, esperando. Exactamente a las 19:30, un taxi frenó bruscamente en la entrada. Se oyó el golpe furioso de las maletas, al ser arrojadas sobre el suelo de mármol. La puerta principal se abrió de golpe. Isabel entró como un huracán. Tenía un aspecto lamentable. Su caro peinado estaba deshecho, su ropa de marca arrugada tras el largo vuelo. Sus ojos estaban rojos, no de cansancio, sino de furia. Víctor la seguía, arrastrándose. Su rostro estaba pálido como el de un muerto. «Mamá, mamá, cálmate», decía, arrastrando las maletas. «Cálmate». «¿Cómo quieres que me calme?», gritó por toda la casa. «La empresa está a punto de hundirse. El trabajo de mi vida». Me vio, temblando en el umbral de la cocina. Su mirada se clavó en mí al instante. «Tú», siseó, «tú, maldita, solo traes desgracias». Se abalanzó sobre mí tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. ¡Zas! Una bofetada me quemó la mejilla izquierda. El golpe fue tan fuerte que me di con la cabeza en la esquina de un armario de la cocina. Me zumbaron los oídos y sentí el sabor a sangre en la boca. «¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has hecho para que la empresa esté así?» Yo no he hecho nada». Caí al suelo, cubriéndome la cara con las manos y llorando exactamente como había ensayado. «Encima me contestas». Se acercó de un salto, me agarró del pelo y tiró hacia atrás. «Desde el día que entraste en esta casa, ni un solo día de paz. Traes mala suerte. Eres una inútil. Me voy solo unos días y ya has maldecido a toda la empresa». Me golpeó,
me dio con el bolso en la espalda, me pateó con sus tacones afilados en las piernas. Mamá, basta. Víctor finalmente se atrevió a intervenir. Los asuntos de la empresa no tienen nada que ver. No le pegues. Cállate. Isabel lo empujó con tal fuerza que cayó. Calzonazos. Tú también solo sabes divertirte. Mira, toda nuestra fortuna se va a esfumar. ¿Para qué te he criado? Era como una bestia enloquecida. Al ver una maceta en un rincón, la agarró y la estrelló contra el suelo, cerca de mí. La tierra y los trozos de cerámica volaron por todas partes. Te dije que vigilaras la casa. Tú. Respiraba con dificultad, señalándome con el dedo. ¿Sabes cuánto han caído las acciones? ¿Sabes cuánto dinero he perdido? No lo pagarás ni con toda tu vida. Solo podía acurrucarme y llorar desconsoladamente. Perdón, mamá, perdón. Tengo mucho miedo. Por dentro estaba helada. Cada golpe, cada insulto, lo grababa en mi corazón. Pega, me decía a mí misma. Pega, es la última vez que me pones una mano encima. Por esta bofetada, te haré pagar 100 veces más. Después de golpearme y gritar, pareció cansarse. ¿Dónde está Pablo?, gruñó. ¿Por qué no ha venido a recibirme? El tío Pablo dijo que estaba en la oficina. Esperándoos, respondió Víctor, temblando. Vamos. Se arregló la ropa. A la oficina, ahora mismo. Tengo que ver quién me ha apuñalado por la espalda. Me lanzó una última mirada llena de odio. Y tú, ve con tu suegro. Si le pasa algo más, os mato a los dos. Ella y Víctor salieron corriendo de la casa, se subieron al coche y se fueron, dejándome sola en medio de aquel caos. Me levanté lentamente. La mejilla me ardía, la espalda me dolía, la sangre del labio partido me corría por la barbilla. Me arrastré hasta el baño y me miré en el espejo. Una imagen patética. El pelo revuelto, la cara hinchada, el labio partido. No me limpié ni las lágrimas ni la sangre. Esbocé una sonrisa fría y aterradora. Pronto, Isabel de la Torre, le susurré a mi reflejo. La fiesta no ha hecho más que empezar. Los 2 días siguientes, la mansión se sumió en una atmósfera asfixiante. Isabel, Víctor y Pablo salían temprano por la mañana y volvían tarde por la noche. A través del sistema de videovigilancia, Miguel Ángel y yo, en los breves momentos en que entraba en su baño, supimos que sus asuntos iban de mal en peor. Los accionistas, al recibir las pruebas, exigieron una junta extraordinaria. Los bancos, oliendo problemas, empezaron a exigir el pago anticipado de los créditos. Hacienda también inició una inspección, pidiendo explicaciones a Pablo por los proyectos ficticios. Madre e hijo estaban acorralados. La segunda noche, sobre las 2 de la madrugada, fingía dormir cuando oí su discusión en el salón. Salí de puntillas y me escondí tras la escalera. Está todo perdido. Hermana, la voz de Pablo estaba llena de desesperación. Los bancos nos han dado solo 3 días. Si en 3 días no devolvemos 500 millones, embargarán todos los activos de la empresa. 500 millones. ¿De dónde quieres que saque 500 millones ahora?, chilló Isabel. Todo el efectivo lo invertimos en ese terreno en la finca. No podemos sacarlo tan rápido ahora. No sé qué hacer. Quizás, ¿vendemos parte de las acciones? Te has vuelto loco, ladró ella. Vender ahora es vender a precio de saldo. Solo están esperando a que empecemos a liquidar para lanzarse y despedazarnos. Está todo perdido, todo. El silencio se apoderó del salón. Oía la respiración pesada de Isabel. Entonces, se rió con una risa salvaje y espeluznante. No. Queda una forma. ¿Cuál?, preguntaron Pablo y Víctor al unísono. El 51%, pronunció Isabel, lenta y fríamente. El 51% de las acciones de ese idiota de Miguel Ángel. Pero si es un vegetal, dijo Pablo. Es un vegetal, pero tiene tutores. Isabel miró hacia arriba, en dirección a mi cuarto. Esa Ana. Es su nuera, su cuidadora. Es una estúpida. Mamá, ¿quieres?, dijo Víctor en voz baja. Mañana, gruñó ella. La obligaré a firmar la donación de todas las acciones de Miguel Ángel a tu nombre, Víctor. Como tutora, su firma tendrá plena validez legal.
¿Y firmará? Se preocupó Pablo. ¿Y si no firma? La obligaremos. Isabel golpeó la mesa. ¿Quién es ella en esta casa? Una sirvienta. Nada más, le daré dos opciones. O firma, o con la ayuda de un abogado la echo a la calle, la divorcio de mi hijo sin un céntimo. ¿Qué crees que elegirá? Me tapé la boca para no hacer ningún ruido. Ahí estaba, la trampa de la que había hablado Miguel Ángel. Ella misma estaba cayendo en ella. A la mañana siguiente, fingí no saber nada. Me levanté temprano, preparé el desayuno, pero nadie comió. Isabel me llamó al salón. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos ardían con un brillo enfermizo. Pablo y Víctor ya estaban sentados allí, junto a un hombre desconocido, un abogado con cara impasible y gafas gruesas. Sobre la mesa había un grueso fajo de papeles. Ana, la voz de Isabel era sorprendentemente tranquila. Siéntate. Me senté tímidamente en el borde del sofá. Ya sabes que la empresa está pasando por momentos difíciles. Comenzó su actuación. Bajé la cabeza. Sí. Tu suegro, como ves, ya no puede soportar esta carga. Víctor, como su hijo, debe tomar su lugar. Me acercó los papeles. Esta es la donación del 51% de las acciones de tu suegro a tu marido. Tú, como la tutora que lo cuida, debes firmar aquí, y todos los problemas se resolverán. Me quedé mirando los papeles. Mis manos empezaron a temblar. Ahí estaba, el mayor espectáculo de mi vida. Yo, no lo entiendo. Empecé a llorar. Lágrimas de miedo que había ensayado durante tanto tiempo. Es el patrimonio del señor Miguel Ángel. ¿Por qué? ¿Por qué todo para Víctor? Yo. No me atrevo. Cállate. A Isabel se le acabó la paciencia, golpeó la mesa. ¿Qué entiendes tú? Tu marido, su hijo, es él quien hereda. Firma. No. No. Y si el señor Miguel Ángel se despierta, me regañará. Negué con la cabeza y retrocedí. ¿Despertarse? Isabel se echó a reír con una risa salvaje y demencial. ¿Crees que ese cuerpo en descomposición puede despertarse? ¿Estás soñando despierta? Firma. Agarró un bolígrafo y me lo metió en la mano. Entré en pánico. Miré a Víctor, mi único marido, con una mirada suplicante. Víctor, di algo. Tengo miedo. Víctor no se atrevió a mirarme a los ojos. Bajó la cabeza y murmuró. Firma. Ana. Mamá. Mamá lo hace por nuestra familia. La última puñalada atravesó mi corazón. No era dolor, sino una aversión extrema. No era solo un débil, era un cómplice. No. Arrojé el bolígrafo al suelo. Me puse de pie. No firmaré. Es el patrimonio del señor Miguel Ángel. Le estáis robando. No puedo hacerle esto. Es un delito. ¿Tú? Isabel estaba estupefacta. No esperaba que la sumisa sirvienta se atreviera a oponerse. ¿Te atreves a llamarme ladrona? Bien. Muy bien. Isabel sonrió de repente. Esa sonrisa era más aterradora que cualquier grito. ¿No quieres firmar? No lo hagas. Se volvió hacia el abogado. Prepare los papeles del divorcio. Me quedé helada. ¿Quién te has creído que eres? Isabel se levantó y se acercó a mí, articulando cada palabra. ¿Crees que eres la señora de esta casa? Solo te has pegado a Víctor, a esta familia. ¿No firmas? Me agarró del pelo, con mucha fuerza. Te divorciaré de él inmediatamente. Te echaré a la calle con lo puesto. No recibirás ni un céntimo. Volverás a tu Cáceres. Se inclinó hacia mi oído y siseó. Tu madre. He oído que tiene problemas de corazón. Necesita una operación urgente. Sin mi dinero, seguro que se muere. El golpe más bajo atacó mi único punto débil. Mi cuerpo tembló, no de miedo, sino de rabia. Una rabia tan loca que quise matar a esa mujer, pero la reprimí. La convertí en desesperación. No, mamá, por favor. Lloré, de forma desgarradora, con el corazón roto. Caí al suelo, abrazando sus piernas. Mamá, por favor, no lo haga. Mi madre, haré lo que quiera. Solo no abandone a mi madre. Entonces, firma. Me apartó fríamente con el pie. Miré los papeles sobre la mesa. Miré a Víctor, que seguía sentado con la cabeza gacha.
Miré a Pablo, que sonreía con sorna. Firmaré, sollocé. La voz se me quebró. Firmaré. Solo no me eche. Salve a mi madre. Me arrastré hasta la mesa, recogí el bolígrafo. El abogado pasaba las páginas. Firme aquí. Escriba su nombre completo. Ana García López, esposa de Víctor Romero de la Torre, representante legal y tutora de Miguel Ángel Romero. Me temblaban las manos, las lágrimas caían sobre el papel, emborronando la tinta, pero eran lágrimas de liberación. No lo sabían. Acababan de entregarme el arma para destruirlos. Puse la última firma. Hecho. Isabel me arrebató los papeles, como si temiera que me arrepintiera. Los apretó contra su pecho y se rió. Así me gusta. ¿Ves? No eres más que una perrita, dispuesta a todo por dinero. Muy obediente. Se volvió hacia Pablo, sus ojos ardían. Convoca una junta extraordinaria de accionistas de inmediato. Mañana, a las 9 de la mañana. Quiero que todo el mundo sepa que mi hijo, mi Víctor, será el nuevo presidente del Consejo del Grupo Romero. Celebraban, se regocijaban. Ya no me miraban. A mí, que lloraba en el suelo. Esa noche, con un moratón en la mejilla y arañazos en las manos, entré en la habitación de Miguel Ángel. «Has sufrido mucho, mi niña», susurró. Lo sabía todo. «Tienen los documentos», dije, con una voz sorprendentemente tranquila. «Mañana a las 9 es la junta de accionistas». «Excelente», asintió. «Diego lo ha preparado todo. Los antiguos accionistas, los periodistas e incluso la policía. Todos están listos». Me miró, a su nuera con cara de víctima de violencia doméstica. «¿Estás lista, Ana? Para el final». Miré a la oscuridad. «Estoy lista, señor Miguel Ángel. Mañana lo recuperaré todo, por usted y por mí». 9 de la mañana. Sede central del Grupo Romero. La sala de conferencias más grande, reservada solo para el Consejo de Administración y la alta dirección, estaba hoy abarrotada. Decenas de periodistas se agolpaban en el vestíbulo, pero la tensión se filtraba por cada rincón. Yo estaba en una pequeña sala de preparación, mirando por una rendija. Era la primera vez que estaba en la empresa de mi suegro. Era aún más majestuosa de lo que había imaginado, pero no estaba de humor para admirarla. El corazón me latía como un tambor. A mi lado, Diego, el fiel asistente, le ajustaba el traje a Miguel Ángel. Ya no era un cadáver en una cama. Llevaba un traje negro que le sentaba a la perfección, el pelo, cuidadosamente peinado, aunque según el plan estaba en una silla de ruedas. Su aura regia ya empezaba a manifestarse. «¿Tienes miedo?», preguntó Miguel Ángel en voz baja, sin apartar los ojos de mí. «No», respondí, aunque la voz me temblaba ligeramente. «Solo estoy expectante». «Bien», asintió. «Convierte esa expectación en fuerza. Hoy, tú eres la protagonista». Diego acercó la silla de ruedas a la puerta. «Es la hora, presidente. Señora Anastasia». Respiré hondo. La noche anterior no había dormido. Usé el mejor corrector que Diego me había preparado, pero no pudo ocultar del todo el moratón violáceo de mi mejilla y el labio partido. Y decidí dejarlo así. Quería que todos lo vieran. La puerta de la sala de conferencias se abrió. Isabel, Pablo y Víctor entraron como triunfadores. Isabel, con un vestido de seda y un juego de diamantes. Su rostro expresaba arrogancia. Pablo, a su lado, reluciente, sonriendo de oreja a oreja. Víctor, su amado hijo, con un traje caro, parecía elegante, pero su mirada vagaba inquieta. No se atrevía a mirar a nadie. La marioneta perfecta. Diego entró con la silla de ruedas de Miguel Ángel. La aparición del vegetal provocó un ligero murmullo, pero fue rápidamente acallado. «Oh». Isabel le lanzó una mirada. Su voz estaba llena de falsa compasión. «Nuestro presidente también ha decidido visitarnos. ¡Qué honor! Bueno, ponedlo en ese rincón. Que escuche las buenas noticias». Diego, en silencio, llevó la silla a un rincón, detrás de las filas de accionistas. Todos empezaron a sentarse. Reconocí a Pedro Ibáñez, el viejo amigo del que había hablado Miguel Ángel. Miraba a Pablo con odio. Isabel subió al estrado, tomó el micrófono. «Bienvenidos, estimados accionistas», se aclaró la garganta.
Sé que en los últimos días ha habido cierta turbulencia en nuestra empresa, pero no se preocupen. Todos son maquinaciones de pequeños envidiosos, y hoy estamos aquí para resolver todos los problemas. Sonrió victoriosa. El grupo Romero no puede permanecer sin un líder. Mi marido, Miguel Ángel Romero, como pueden ver, por motivos de salud no puede cumplir con sus funciones. Por lo tanto, como su esposa y tutora legal, levantó en alto la carpeta con los documentos que yo había firmado. Anuncio que el 51% de sus acciones se transfieren legalmente a su único heredero, mi hijo, Víctor Romero de la Torre. Se hizo el silencio. Los accionistas se miraban entre sí. Algunos empezaron a susurrar, y a partir de este momento, Isabel habló más alto, acallando los susurros. Declaro que el nuevo presidente del Consejo del Grupo Romero es Víctor Romero de la Torre. Pablo aplaudió estruendosamente. Víctor se levantó e hizo una reverencia torpe. Isabel recorrió la sala con la mirada, disfrutando del momento de poder. ¿Alguien tiene alguna objeción?, preguntó, por pura formalidad, segura de que nadie se atrevería. Yo la tengo. La voz, que sonó no muy alta pero sí clara y fría, hizo que todos se giraran hacia la puerta. Y en la sala entré yo. Caminaba sobre los tacones altos que Diego me había preparado, con un traje de chaqueta blanco que me sentaba a la perfección. El pelo recogido en un moño alto y estricto. Caminaba despacio. El sonido de mis tacones sobre el mármol resonaba en el silencio. Tac, tac, seco y nítido. Todas las miradas estaban clavadas en mí. Shock, sorpresa. Y cuando me acerqué más, horror. El moratón violáceo de mi mejilla, bajo la luz brillante de la sala, era claramente visible. Tú. Isabel fue la primera en reaccionar. Gritó. Tú, ¿quién te ha dejado entrar? Esto es una junta de accionistas. ¿Quién te crees que eres aquí? Seguridad. Seguridad. Sáquenla de aquí. Víctor se quedó paralizado. Su rostro estaba exangüe. Nunca me había visto así. Ni siquiera la miré. Fui directamente al estrado, me puse frente a ella y cogí otro micrófono. Buenos días, señores. Mi voz tranquila resonó por toda la sala. Mi nombre es Ana García López. Estoy aquí en dos calidades. La primera calidad, miré a los accionistas. Soy accionista del Grupo Romero. ¿Accionista usted?, exclamó Pedro Ibáñez. Sí, dije. El presidente del consejo, Miguel Ángel Romero, hace 3 años, me transfirió en secreto el 1% de sus acciones. Tengo pleno derecho legal a estar aquí. Isabel estaba estupefacta. ¿Qué? ¿El 1%? Ese viejo. Segunda calidad. Me volví hacia ella. Mi mirada era gélida. Estoy aquí para informarle, estimada Isabel de la Torre, que el papel que tiene en sus manos no es más que papel mojado. ¿Qué estupideces dices? Empezó a temblar de rabia. Golpe número 1. Susurré al micrófono. Les ruego a todos que miren la pantalla. Pulsé un botón en el control remoto. En la gran pantalla detrás de Isabel apareció un documento con un sello rojo del juzgado. Era mi demanda de divorcio. Declaro que hoy, a las 8:00 de la mañana, he presentado una demanda de divorcio unilateral contra el ciudadano Víctor Romero de la Torre. El juzgado ha admitido a trámite la demanda. Según la ley, desde el momento de la admisión a trámite, cualquier documento relativo a los bienes gananciales, especialmente los firmados bajo coacción, pierden su validez legal. Bajo coacción, el abogado de Isabel se puso de pie. ¿Usted afirma que la obligaron? Giré la cara hacia él. Señalé el moratón en mi mejilla, el labio hinchado. Aquí, dije, tienen la prueba del consentimiento voluntario que Isabel de la Torre me concedió anoche para que firmara este papel. Y tengo una grabación de audio donde amenaza con matar a mi madre si no firmo. La sala estalló. Los susurros se convirtieron en un clamor. Los periodistas de fuera, al oír el ruido, empezaron a intentar entrar. No, no, Isabel retrocedió. Tú, me has tendido una trampa. No le di tregua. Golpe número 2. Volví a pulsar el botón. La demanda de divorcio desapareció. En su lugar, apareció el resultado de una prueba de ADN. Incluso si no hubiera presentado la demanda de divorcio, dije,
El ciudadano Víctor Romero de la Torre seguiría sin tener ningún derecho a heredar los bienes de mi suegro. Miré directamente a Víctor, que temblaba tanto que parecía a punto de caer, y enfaticé cada palabra. Porque no es el hijo biológico de Miguel Ángel Romero. ¡Boom! Fue una explosión en la mente de todos los presentes. Víctor se tambaleó y se desplomó en su silla. Pablo abrió la boca, atónito, e Isabel se volvió loca. Mentira, mientes, ¿te atreves a calumniarme?, gritó, abalanzándose sobre mí como una bestia herida. Es todo falso, ese vegetal. ¿Cómo pudo hacerse una prueba? Si es solo un cadáver en descomposición, es material de desecho, chillaba, señalando la silla de ruedas en el rincón donde estaba Miguel Ángel. Toda la sala, como por una orden, contuvo la respiración y se giró hacia allí. Y entonces oyeron una voz, ronca, pero autoritaria. ¿A quién acaba de llamar usted cadáver en descomposición, Isabel? Se hizo un silencio absoluto en la sala, tan pesado que parecía que se podía oír volar una mosca. Todas las miradas estaban clavadas en la silla de ruedas. Isabel se quedó petrificada. Su grito se atascó en su garganta, y Miguel Ángel se movió lentamente. Levantó una mano y se quitó la cánula de oxígeno de atrezo de la nariz. Se arrancó los sensores de ritmo cardíaco del pecho. Luego, apoyándose en los reposabrazos, lenta, muy lentamente, se puso de pie. Se irguió en toda su estatura, majestuoso, como un rey resucitado de entre los muertos. ¡Ah! Isabel emitió un grito aterrador, inhumano. Retrocedió, tropezó y se desplomó en el suelo. Un fantasma. Tú estabas muerto. Víctor, que acababa de recuperarse, vio aquello y, poniendo los ojos en blanco, perdió el conocimiento de verdad. Pablo, el astuto adjunto, reaccionó más rápido que nadie. Comprendió que todo había terminado. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. «Alto ahí, Pablo». La voz de Miguel Ángel sonó como un trueno. Dos policías de paisano que hasta entonces habían estado sentados entre los invitados lo inmovilizaron al instante. «¿Qué hacen? Suéltenme», gritaba y se revolvía Pablo. «Ciudadano de la Torre», dijo fríamente uno de los policías. «Tenemos una orden de arresto contra usted por malversación de fondos a gran escala, cohecho y falsificación de documentos». Miguel Ángel ni siquiera lo miró, subió tranquilamente al estrado. Se puso a mi lado, miró a la mujer con la que había compartido techo y cama, a la mujer que ahora se retorcía en el suelo. «Está sorprendida, Isabel». Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba como un martillo. ¿Sorprendida de que no haya muerto? ¿O sorprendida de que sepa lo suyo con su antiguo amante, de quien tuvo a ese bastardo? No, no, Miguel, perdóname. Se arrastró hacia él, intentando abrazarle las piernas. «No me toques», sentenció él. 10 años. 10 años he estado en esa cama, fingiendo ser un cadáver, para ver cómo usted y su hermano representaban su obra, para ver cómo robaban mi sudor y mi sangre, el sudor y la sangre de miles de trabajadores. Se volvió hacia la gran pantalla. «Les ruego a todos que miren». Esta vez fue él quien pulsó el botón. El mismo pendrive. En la pantalla aparecieron decenas de pruebas. Un vídeo donde Pablo recibía un maletín de dinero de un contratista. Una grabación de audio donde Isabel y Pablo discutían cómo amañar el accidente de hacía 10 años. Tiene que morir seguro. O en el peor de los casos, quedarse paralítico para siempre. Extractos bancarios de Suiza, de Singapur. Miles de millones desviados al extranjero. La sala se quedó helada. El shock dio paso a la ira. «Asesina», gritó alguien. «Canallas, arrestadlos a todos». Miguel Ángel levantó la mano. La sala se calmó. «Pablo», dijo, «la ley se encargará de tus crímenes». «¿Y usted?», miró a Isabel. «Usted pensaba que había ganado». Isabel, que ya no tenía nada que perder, se echó a reír con una risa salvaje y demencial. «¿Ganado? ¿Crees que me has ganado?», me señaló. «¿Con la ayuda de esta niñata? ¿Con qué? ¿Pruebas? Ja, ¿y qué? ¿Qué has despertado? Sigue siendo un inútil. Las acciones. El 51% de las acciones. Ana las firmó. Se las cedió a Víctor.
Ja, 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 este consorcio sigue perteneciendo a mi hijo. Se levantó a duras penas, arrebató los papeles de las manos del petrificado abogado. Aquí, aquí está su firma. ¿Ven? Firmó voluntariamente. ¿Qué me vas a hacer? Miguel Ángel la miró con lástima. Isabel dijo lentamente, eres inteligente, pero tienes una debilidad. ¿Qué debilidad ni qué niño muerto? Eres demasiado codiciosa, dijo, y desprecias demasiado a los demás. Se volvió hacia mí. Nuera, ¿dónde está tu último regalo para tu suegra? Asentí. Di un paso al frente. Isabel de la Torre ha dicho que firmé voluntariamente. Sí, me lo suplicaste de rodillas. Entonces, escuche esto, dije y activé la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta. Y por la sala se extendieron los sonidos del día anterior. Mi llanto desgarrador. No, mamá, por favor. Y la voz fría e implacable de Isabel. Entonces firma. Te divorciaré de él inmediatamente. Te echaré a la calle. Tu madre. He oído que tiene problemas de corazón. Sin mi dinero, seguro que se muere. Y mi grito desesperado. Firmaré. Solo no me eche. Salve a mi madre. En cuanto terminó la grabación, el abogado de Isabel, palideciendo, dio un paso atrás. Ciudadana de la Torre. El mismo policía se acercó a ella. Queda oficialmente detenida por amenazas, coacción para la celebración de un negocio jurídico con el fin de apropiación indebida de bienes y complicidad en el intento de asesinato del ciudadano Miguel Ángel Romero hace 10 años. Le pusieron las esposas. Soltadme. Yo soy la dueña. Yo soy la presidenta. Se revolvía como una loca. Miguel, me has arruinado. Ana, eres el diablo. Te mataré. Mataré a toda tu familia. Se la llevaron. Sus maldiciones resonaron por el pasillo durante mucho tiempo. En la sala, por fin, se hizo el silencio. Solo quedaba un llanto silencioso. Víctor había recuperado la conciencia. Lo había visto todo. Su madre, arrestada. Su tío, arrestado. El hombre al que había llamado padre toda su vida, de pie, frío como el hielo. Lo había perdido todo. Familia, fortuna, futuro, esposa. Se arrastró hasta mí. Se agarró al borde de mi chaqueta. Ana, Anita, perdóname. Por favor, perdóname. Lloraba. Yo no sabía nada. Mamá me obligó. Yo te quiero. Ana, perdóname. Miré hacia abajo, al hombre que una vez fue mi marido. Una vez lo amé, esperé que fuera mi protector. Me solté fríamente de su agarre. Tú no me quieres. Solo te quieres a ti mismo. Mi voz carecía de toda emoción. Viste cómo me pegaban y te callaste. Sabías que tu madre hacía el mal y se lo consentiste. No eres solo un débil, eres un cómplice del mal. Saqué del bolsillo una copia de la demanda de divorcio y se la arrojé a la cara. Cobarde, dije, a partir de hoy, no hay nada que nos una. Me di la vuelta y me acerqué a Miguel Ángel. La tormenta había pasado. Miguel Ángel, usando su autoridad y su voluntad de hierro, calmó rápidamente al Consejo de Administración. Presentó todas las pruebas originales y prometió corregir todas las consecuencias de las acciones de Isabel y su familia. Pedro Ibáñez y los otros antiguos accionistas lo apoyaron de inmediato. Yo, anunció con voz resonante, Miguel Ángel Romero, regreso oficialmente al puesto de presidente del Consejo del Grupo Romero. La sala estalló en aplausos. Me miró y sonrió. Y quiero presentar a la persona que me salvó y salvó a toda esta empresa, mi nuera, Ana García López. A partir de hoy, se convierte en vicepresidenta ejecutiva y representará mi 51% de las acciones. Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia mí. Esta vez, en ellas no había ni lástima ni curiosidad. Había respeto. Pedro Ibáñez fue el primero en levantarse y aplaudir. Di un paso al frente e hice una reverencia. Sabía que una nueva batalla, la batalla por el renacimiento del Grupo Romero, acababa de empezar. Pero ya no tenía miedo. 6 meses después, el edificio del Grupo Romero seguía en pie, tan majestuoso como siempre, pero en él se sentía una nueva vida. Salí de la sala de reuniones. Acababa de terminar unas duras negociaciones con socios japoneses. Con éxito, el Grupo Romero,
Bajo mi dirección y la de Miguel Ángel, había superado la crisis. Pagamos todas las deudas, reestructuramos todo el sistema, y los beneficios del último trimestre fueron incluso superiores a los de los mejores tiempos. Los periódicos publicaron que Isabel y Pablo habían recibido cadena perpetua por intento de asesinato y malversación. Su abogado cómplice fue inhabilitado y también fue a la cárcel. Y Víctor, al no haber participado directamente en la conspiración y debido a su estado mental inestable, fue puesto en libertad tras varios interrogatorios. Desapareció de Madrid. Entré en el ascensor y bajé al aparcamiento subterráneo. Miguel Ángel me había regalado un coche nuevo, pero lo rechacé. Me compré yo misma un coche pequeño con mi primer sueldo. El atardecer en Madrid era precioso. Conducía lentamente por las calles, con la ventanilla bajada para que el viento jugara con mi pelo. Me lo había cortado corto. Me sentía libre, verdaderamente libre. El coche se detuvo en un semáforo. Al otro lado de la calle, una cuadrilla de barrenderos limpiaba la basura. Eché un vistazo casual en su dirección y el corazón me dio un vuelco. Un hombre delgado, ennegrecido por el trabajo, con un chaleco naranja, barría con ahínco las hojas secas. Levantó la cabeza para secarse el sudor. Era Víctor. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal del coche. Se quedó helado. Y luego, como un ladrón pillado infraganti, bajó la cabeza apresuradamente, apretó más fuerte la escoba, se encorvó, intentando esconderse. Lo miré. Ya no había ni odio ni amor, solo una lástima fugaz, como por un desconocido. El semáforo se puso en verde. No me giré. Pisé el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante.